Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Julio Gómez, los ministros y todos los que han estado trabajando en la OIT para la organización de este evento y sobre todo que nos dé la oportunidad de participar un rato con ustedes. Para nosotros es en verdad muy grato y ojalá y lo que podamos aquí participar con ustedes pueda ser de utilidad para toda Latinoamérica. Quisiera, la presentación que yo tengo está centrada específicamente en el programa que en México se llama 70 y más, que en realidad representa un programa de una pensión no contributiva, ¿no?, para atender a todos los adultos mayores, en este caso, que tienen 70 o más años. Me parece que todas las exposiciones y lo que se ha platicado a este momento han dado un entorno muy amplio. No tendría mucho sentido, ¿no?, que nosotros o que yo incluyera en esta presentación algo que me parece que ya fue ampliamente comentado y tocado. Pero sí, y siguiendo también un poco la recomendación, dar el entorno, ¿no?, de México para que ustedes puedan más o menos ubicar en dónde estamos como país. En ese contexto, y antes de empezar la presentación, déjenme platicarles que en esencia en México hemos trabajado ya durante muchos años creando una estrategia, ¿no?, de protección social. Esta estrategia ha sido digamos, la responsable de su implementación, el Ministerio de Desarrollo Social de México. En este momento, en el 2012, tenemos pues podríamos llamarle quizás un monto de presupuesto histórico, ¿no?, en el sentido del tamaño del presupuesto que viene manejando la Secretaría. Para que tengan ustedes más o menos una idea, estamos hablando en pesos mexicanos, son 84,000 millones de pesos, traducido en dólares son alrededor de unos 6.5 mil millones de dólares que están asignados en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto, para que lo ubiquen, anda alrededor de un 3 y cacho % del PIB. La estructura, ¿no?, que manejamos en la Secretaría de cómo, digamos, visualizamos esta protección social y cómo utilizamos ese presupuesto en diferentes rubros, en términos muy generales y tratando como de organizar alrededor de unos 25 diferentes programas que operamos en México, justo en este Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos programas que atienden la vivienda, tenemos programas que atienden el programa de alimentación, de desarrollo local, ¿no?, impulso al desarrollo local, de infraestructura social básica. Esto implica cualquier desarrollo que tenga que ver desde el tener agua, drenaje, ¿no?, en general servicios de luz, accesos y todo este tipo de cosas. Y por el otro lado, evidentemente, transferencias enfocadas hacia la pobreza, ¿no?, en general el círculo o atender el círculo de la pobreza. Insisto, ahí hay más de 25 programas, por llamar algunos que seguramente ustedes conocen bien. Tenemos el programa de oportunidades como el programa más grande, ¿no?, que nace ya hace, pues ya estamos casi 15 años atrás, ¿no?, que estamos operando este programa. Sigue siendo un programa eje en términos de la atención a la población más vulnerable. Está el programa, y dentro de aunque un programa muy nuevo, un programa que nace en el 2007 y es el que vamos a estar viendo, va a ser el programa de 70 y más, que es un programa justo de transferencias en efectivo en una lógica de cobertura universal de pensión no contributiva. Tenemos también, solo como ejemplos, el programa de empleo temporal, que también ha tenido ya bastante impacto en México. Es un programa que atiende en momentos de crisis o en momentos de emergencia en el país para poder mitigar, digamos, o tender como una especie de red de protección social en el momento de crisis, para que la gente cuando no tenga un ingreso pueda tener de alguna manera un apoyo por parte de este programa de empleo temporal. Tenemos un programa que ha sido también muy bien ya, digamos, no solamente implementado, ya con una cobertura muy importante,
de estancias infantiles, que tiene también una perspectiva muy importante, no solamente de género, sino también para poder dar la posibilidad de que las mujeres tengan o puedan trabajar, ¿no? Y con esto dejar sus hijos en estas estancias, digamos, con ciertas características de subsidios para que sean accesibles, sobre todo a las mamás más pobres o a las familias más pobres del país. Y adicional, en términos de alimentación, tenemos programas muy grandes con presupuestos muy importantes de leche, ¿no? Tanto de la producción de la leche como de la venta subsidiada o inclusive hasta entregada de manera gratuita, dependiendo del nivel socioeconómico de la población, al igual que todo un acceso hacia, digamos, elementos básicos, ¿no? En términos de alimentación y comida. Con esto lo que quiero solamente es enmarcar que hay en realidad ahora que estaba presentando el compañero piso, ¿no? De protección social, me parece que en México estamos cubriendo quizás los primeros 2 o 3, ¿no? De estos componentes que estaba presentando en el piso, ¿no? social. Entrando un poco más a fondo en adición a lo que sería el Ministerio de Desarrollo Social, con lo que ya les comenté, me parece que también es importante mencionar el avance que tenemos en salud. El Ministerio de Salud, en México ya podemos hablar de una cobertura universal en términos de la atención de salud. Tenemos mucho que hacer todavía, evidentemente, ¿no? En términos de la calidad, de la accesibilidad a medicamentos y muchas otras cosas, y sobre todo, si hablamos de la población adulta mayor, quizás ahí también tendríamos bastantes puntos que atender en términos de cómo estamos atendiendo o la especialidad misma, ¿no? Que las propias clínicas o el acceso que tiene la población hacia las mismas. Pero en esencia, sí podemos decir que en los últimos años y al día de hoy, en este año 2012, sí vamos a lograr una cobertura universal en términos del acceso hacia la salud. Básicamente en 2 lógicas muy importantes. Por un lado, lo que aquí ya se ha mencionado mucho, que tiene que ver con, digamos, lo que para nosotros es el IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano de Seguridad Social, en donde ahí están claramente las aportaciones de diversos sectores de la población, y ahí están las pensiones contributivas, ¿no? Ese es, en esencia, estamos hablando del acceso a este sistema de seguridad social contributiva. Representa alrededor de unos 50 millones de mexicanos. Calculen que esto va más o menos al 50% de la población tiene acceso a este sistema. No necesariamente todo el mundo tiene o ha cotizado lo suficiente para tener una pensión, ¿no? A lo largo ya al final de su vida. Y quizás aquí valdría la pena también especificar que los números que están ustedes mencionando en Latinoamérica no varían en términos del número o el porcentaje que tenemos de, digamos, de pensionados contributivos o de pensiones contributivas. Estamos hablando de que en México anda por ahí del 30%. Ustedes estaban manejando cifras muy parecidas a estas y nosotros seguimos en ese 30%, desafortunadamente, en términos de la población que está recibiendo algún tipo de ingreso contributivo. Voy a tocar un poquito más adelante cómo esto se inserta en el programa de 70 y más y cómo empezamos a entonces dar esta cobertura universal, porque cuando hablamos de que vamos caminando hacia una cobertura universal de lo que sería el tener la posibilidad de tener o acceso o el derecho a tener una pensión, sea contributiva o no contributiva, ahí es donde voy a entrar un poquito más adelante. Quizás el último componente que a mí me parece y me gustaría subrayar, ¿no? Un poco en la lógica del Ministerio de Desarrollo Social en México, tiene que ver con la participación social. Me parece que no se ha dicho lo suficiente, ¿no? Con las presentaciones anteriores, pero estamos convencidos en México de que si queremos caminar hacia un sistema, digamos, de pensiones contributivas y no contributivas, la única manera de que esto sea sustentable es con la participación de la propia población. Yo creo que ya se dijo aquí, ¿no? Y la preocupación más grande, no creo que en Latinoamérica, sino me parece que es una preocupación mundial en términos de cómo hacer sustentable, ¿no? el hecho de tener un tipo de pensión o el acceso a una pensión
universal, evidentemente tiene que ver no solamente con quien aporta los recursos, y hablemos por supuesto del gobierno o de los gobiernos, pero me parece que la participación social en términos de su obligación de atención preventiva y acompañamiento, sobre todo a los adultos mayores, juega un papel relevante, no solamente en la lógica de la atención del adulto mayor, pero también preventivamente en términos de salud. Coincido con lo que se ha comentado a este momento, en donde mucho del recurso que estamos hablando cuando hablamos de pensiones no contributivas, en realidad acaba siendo mucho menor por más presión presupuestal que represente para los gobiernos con relación al presupuesto que requiere salud para la atención de los adultos mayores. Me parece que ahí no va a haber lógica alguna en términos del recurso si no hacemos, si no atendemos, si no logramos integrar esta protección social en una lógica preventiva, sobre todo en términos de atención de salud. Me parece que vamos a tener serios problemas a mediano y largo plazo para su sustentabilidad. Solamente un comentario más y ya le entro, ¿no? Porque parece que tampoco a mí me habían dicho que tenía un poco más de tiempo, pero creo que el tiempo no es tampoco tan amplio. Pero sí me gustaría agregar algo que me parece que también tendríamos que reflexionar. Creo que con todo lo que se ha presentado el día de hoy podemos concluir de que finalmente una política de atención tiene que ver con la participación coordinada de las diferentes instituciones y de los diferentes niveles de gobierno. Por lo pronto en México tenemos 3 niveles de gobierno, ¿no? Tenemos recursos federales, recursos estatales y recursos municipales, y tenemos también esfuerzos de atención tanto en salud como de diferentes, ¿no? Por supuesto que de atención o asistencia social tenemos en los 3 niveles de gobierno. Y en verdad me parece que ahí tenemos todavía márgenes enormes de trabajo que hacer para poder hacer una coordinación adecuada. Seguimos haciendo inversiones, ¿no? Que duplican, ¿no? Lo que tiene que ver con la atención, sobre todo a los adultos mayores, pero en general de asistencia o de protección social, y me parece que ahí tenemos que hacer esfuerzos importantes. Y la coordinación, y lo digo porque además en este foro, ¿no? Que es un foro organizado por la OIT, en donde evidentemente hay una focalización clara en términos del trabajo. Nosotros en México, y hablo de la Secretaría de Desarrollo Social con relación a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Me parece que también tenemos mucho que caminar en términos de una coordinación de trabajo, ¿no? Estamos hoy como Ministerio de Desarrollo Social haciendo una serie de estrategias y de ejes, y hay una serie de estrategias y ejes que trae el Ministerio del Trabajo, y me parece que todavía tendríamos que sentarnos a algunas mesas de manera conjunta para poder llegar a hacer una coordinación, no solamente en términos de presupuesto, pero me parece que en términos de metas y objetivos que todavía no tenemos ahí un margen. No sé cómo sea este comentario en términos de Latinoamérica, pero por lo pronto en México me parece que tenemos ahí todavía algo que hacer, por no decir mucho que hacer. Bueno, entremos de lleno entonces a lo que sería la estrategia, ¿no? De una atención no contributiva. Esta lámina me parece que no hay que decir grandes cosas, quizás solamente poner los números en México. Todos estamos viviendo lo mismo en Latinoamérica y nos estamos haciendo viejos, para acabar pronto, ¿no? Y para el 2030 estaríamos hablando de 10 millones de adultos mayores. Al día de hoy tenemos más o menos 5 millones en el 2012. Perdóname, déjenme corregir cifras porque luego me voy aquí con la lógica. Me parece que tengo que darles un antecedente para que ubiquemos las cifras. Cuando ustedes aquí plantean, dependiendo del país y dependiendo a lo mejor las leyes y la norma propia de cada uno de los países, ustedes hablan de adultos mayores desde los 60 años, y en algunos casos desde los 65 años. Nosotros en México, el adulto mayor empieza, digamos, desde la norma misma, y la atención a adultos mayores empieza desde los 60 años. 60 años. Cuando nosotros hablamos de una pensión no contributiva, ojo, nosotros no hablamos desde los 60 años, hablamos desde los 70 años.
y de ahí en adelante, que me parece que también es otra de las líneas que serían interesantes analizar, ¿no? Y sobre todo, nosotros en México seguimos en esta discusión, ¿por qué 70 años, por qué no 65 años, o cuál es este punto de corte que deberíamos iniciar en términos de una lógica o de una universalización? Y ahí retomo lo que decía el compañero Julio Gómez aquí, en donde decía, bueno, es que es universal, ¿no? Universal es desde los 60, desde los 65, es desde los 70, no es solamente aquel que no recibe algún tipo de apoyo ya de alguna manera para poder tener un ingreso. Entonces me parece que este tipo de definiciones todavía tienen mucho margen de análisis. Cuando aquí hablamos, en el caso del programa de 70 y más en México, por lo tanto, es importante que entendamos que estamos hablando de un corte a partir de 70 años. Yo comentaba también hace rato en el espacio del receso del café, que otro punto que no he visto también en estas presentaciones, y me parece que habría que también ponerle números, y esto es, ¿qué diferencias tenemos y cuáles serían cortes importantes en términos de edad? Todos partimos que de 60 en adelante hablamos de adultos mayores, pero la pregunta ¿es lo mismo el adulto mayor de 60 a 70 o de 70 a 80? Y también hay que pensar que hacia adelante, conforme nos vayamos volviendo países más viejos, vamos no solamente a tener más adultos mayores en términos de 60 y más años, pero vamos a tener más adultos mayores en términos de 70 y más en términos de 80 y más. Y la pregunta va a ser, ¿qué diferencia o diferenciación deberíamos de hacer en una lógica de protección social en estos cortes de edad, que me parece que también tendríamos que analizar de manera un poco más a detalle? Entonces, números en México. Cerrando cifras. En México, al día de hoy, 60 y más, somos 10 millones de mexicanos. Voy a redondear cifras para términos prácticos, ¿no? De 70 y más, tenemos 5 millones. Entonces, lo interesante en el momento que estamos ahorita en México es que en realidad tenemos la mitad de los adultos mayores tienen arriba de 70 años. Este es un punto importante. Y otro punto importante, el análisis, las evaluaciones que hemos tenido en términos de la calidad de vida, en términos del tipo de cuidado o de atención que necesita un adulto mayor, es mucho mayor. El punto de corte de 70 años es muy importante. No es lo mismo un adulto mayor en términos de su capacidad de trabajo, su movilidad, su participación en su propia comunidad, en su familia, cuando tiene 65 años o 60, a cuando tiene 70 o 75 años. En México la expectativa de vida anda alrededor de los 76 años, ¿no? Y como es en el resto del mundo, viven más las mujeres que los hombres, ¿no? Cosa que me parece un poco injusto, ¿verdad? Pero bueno, así es el asunto. Entonces estamos hablando de un programa en México que pretende ser universal en este año 2012 y que por lo tanto al ser universal tendríamos que atender alrededor de estos 5 millones de adultos mayores que tienen arriba de 70 años. Bueno, hablemos un poco de pensiones. Cuando nosotros hablamos de cobertura universal, hablamos de que todo adulto mayor tenga el derecho de recibir una pensión. No importa si la pensión la recibe a través de un sistema contributivo, sea cual sea, ese sería excluyente, por lo tanto, del programa de 70 y más, que estaría entregando un apoyo solamente a aquel adulto mayor que no tiene una pensión contributiva. Ese es un punto fundamental y de discusión en el año 2011, porque el programa de 70 y más en México tiene un punto de corte muy importante al cierre del 2011 y el arranque del 2012. Ahorita les hablo un poquito sobre el crecimiento del programa. Bueno, entonces, hoy al programa nos importa mucho saber qué está pasando con las pensiones. Hay muchísimos sistemas de pensiones en México y hay pensiones federales, hay pensiones estatales, o sea, de gobiernos locales, por llamarlo de una manera, y hay también sistemas de pensiones privados. Entonces tenemos una gama enorme de sistemas de pensiones, mucho más grande de las cifras que podamos nosotros mencionar aquí, pero tenemos 3 sistemas de pensiones que son federales y que además son, estratégicos y fundamentales en México.
que serían esos tres: el IMSS, el ISSSTE y el Pemex. El IMSS, ya lo comentamos, ¿no? La cobertura que tiene, estamos hablando que en esencia mantenemos un 30%, sin importar cuál es el sistema de pensiones, pero sí estamos hablando que por mucho el IMSS es el sistema de pensiones más grande y más importante, con una cobertura de atención en principio, ¿no? De salud y por supuesto el sistema de pensión, vivienda y otro tipo de beneficios de alrededor del 50% del país. El ISSSTE en esencia es un sistema de pensiones del gobierno federal, por lo tanto todo trabajador, ¿no? Burócrata, ¿no? Que trabaja en el gobierno está automáticamente afiliado al ISSSTE y no al IMSS, y por lo tanto tiene los derechos de pensión y los derechos de salud y atención de salud al sistema del ISSSTE. Y Pemex, pues básicamente es quien controla, maneja lo que tiene que ver con digamos, la explotación del petróleo, y que para México representa, como ustedes lo saben, digamos, no solamente un ingreso sustantivo todavía el día de hoy, pero también hay un grupo importante, todo un sector de trabajo importante en términos de Pemex. Y por esos tres, digamos, son los sistemas de pensiones, con lo que en este año 2012 el programa de 70 y más inicia haciendo las exclusiones o determinando quién es o quién no es elegible para incorporarse al programa. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vamos caminando? Vamos caminando hacia la integración de otros sistemas de pensiones para que podamos nosotros ir recortando, ahora sí, que el monto requerido para el apoyo no contributivo, y que esto pueda por lo pronto e inicialmente no darse en términos de la incorporación de otros sistemas de pensiones como excluyentes para el programa de 70 y más. Sí, creo que yo podía moverle aquí con este, ¿no? Es ahí está. Voy a hacer quizás un poquito más rápido porque luego ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, a ver, sí, un poquito más para acá. Ahí está. Ahí hay algunos detalles de los sistemas de pensiones. Me parece que esto los pueden ustedes revisar un poquito más adelante, y déjenme tratar de dar los aspectos más generales para tratar de darle contexto. Por lo tanto, el programa 70 y más, yo les hablaba que teníamos alrededor de 5 millones de adultos mayores, vamos, ahí son 5.106.000. Y aquí, ¿cómo están, digamos, estos sistemas de pensiones afectando justamente un programa de apoyo no contributivo? El corte que vemos entre lo rojo y lo verde, estamos haciendo un corte de localidades de hasta 30.000. Lo podemos generalizar, sin ser muy técnicos, en lo rural y lo urbano, si quieren verlo de esa manera, porque me parece que eso nos da un poquito más de claridad. Si vemos los adultos mayores rurales, y aquí hay una lámina que les voy a decir cómo se distribuyen, en esencia son la mayoría, ¿no? Entonces, por lo tanto, en México tenemos una buena cantidad de adultos mayores en localidades rurales, pero por el otro lado es al revés cuando hablamos de los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones evidentemente tienen que ver con el trabajo formal, y evidentemente esto lo vamos a encontrar mucho más focalizado en las zonas urbanas y metropolitanas. Y estas cifras dan clara evidencia de esa parte. El programa inicia en el 2007, esto quiere decir que antes del 2007 no había un apoyo no contributivo a los adultos mayores. Tengo que corregir ahí, el programa de oportunidades, ¿no? Quien lo conoce y lo ha analizado, inició con un componente, un quinto componente, y le daba un apoyo a los adultos mayores, pero lo daba más en una lógica de apoyar al adulto mayor pobre, al que tiene una situación socioeconómica, y no una lógica de pensión no contributiva. Entonces, en obstante, ahí estamos cerrando prácticamente los 2.2 millones de adultos mayores que viven en localidades de hasta 30.000. Ese es un tema importante de corte, porque en realidad ahí estamos también hablando como la mitad, ¿no? Me gusta como hablaste también. Ya les decía yo que la mitad de los adultos mayores están arriba de 70, ¿no? años, pero también la mitad podríamos decir que están, digamos, en localidades de hasta 30.000, pero ya cuando hablamos de temas
digamos, de los adultos mayores en las zonas urbanas fuertes. No que una localidad de 30,000 no sea una zona urbana, pero digamos ya las metropolitanas y localidades ya de 100,000 habitantes, localidades sumamente urbanas, es en realidad donde tenemos una concentración y un cambio muy importante, sobre todo en términos de cómo atenderlos. Por lo tanto, ¿qué estamos esperando en el 2012? Hoy, una cobertura universal. Aquí podemos ver en esta lámina cómo se dio, digamos, un proceso, ¿no?, que tiene que ver también con una discusión fuerte del Congreso, una definición de política pública. ¿Estamos dispuestos en México de seguir invirtiendo en pensiones no contributivas? La respuesta es sí. Ahí lo podemos ver desde el año 2007. ¿No?, en donde ha habido una constante discusión y ha habido una presión importante, no solamente social, sino un convencimiento. Y esto me parece que también es otro elemento fundamental. Estamos todavía en México, yo me quiero imaginar que lo mismo pasa en los países de ustedes, pero como que el adulto mayor ha perdido, digamos, su valor, ¿no?, por la tecnología, porque ahora hablamos de computadoras, porque ahora hablamos de una juventud mucho más complicada, porque hablamos, entonces hoy el adulto mayor que antes era reconocido, que formaba parte de la familia, que era un elemento importante en México, estamos sufriendo con un adulto mayor que está relegado, que no aporta ya en la casa, que la gente ya no lo busca, que se están yendo cada día más a estas estancias de largo, ¿no?, de largo, ¿no?, tiempo, y estamos ahora, ¿no?, como retomando un esfuerzo de revaloración del adulto mayor en todo el sentido de la palabra. Y me parece que no es menor este tema y que tenemos que hacer esfuerzos enormes para cambiar mucho la lógica en la que estamos percibiendo y socialmente estamos nosotros comprometidos con el adulto mayor. Y ahí me gustaría tocar ahí un tema, ¿no?, que también se comentó mucho en las presentaciones anteriores, una discusión, ¿no? Aquí creo que se ha dicho con muchísima claridad. La responsabilidad del gobierno para atender y garantizar un sistema de protección social, por llamarlo genéricamente. Me parece que eso no tiene lugar a discusión. La pregunta es, ¿en dónde y cuál es la responsabilidad de la sociedad y de la familia en términos de la atención del adulto mayor? Entonces, ¿es solo la responsabilidad del Estado o también es una responsabilidad de la familia, de la comunidad, de la atención? Me parece que es una discusión interesante, no solamente en términos, ¿no?, de derechos, ¿no?, en términos de presupuesto, pero me parece que es una discusión importante en términos de un análisis social y de la participación de la comunidad. Eso ahí lo dejo para que, pues ahí lo comentemos, serían como temas importantes, porque esto tiene que ver con inversiones, tiene que ver con presupuesto. Si nosotros hoy vamos a solicitarle al Congreso en México que nos aporte o que nos dé los 18,000 millones, ¿no?, perdón que está en pesos, pero calculen que eso debe estar alrededor de, que serán como unos 1,500 millones de dólares, que son los que estamos actualmente entregándole a los adultos mayores, alrededor de 3.3 millones de adultos mayores. Necesitamos hoy un presupuesto de 1.5 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿no deberíamos de utilizar un porcentaje para trabajar con la comunidad, para capacitar a la comunidad, a los cuidados de los adultos mayores, a una transferencia directa a la población o a la comunidad para que pueda generar asistencia a los adultos mayores y generar una participación comunitaria en el tema? Este es un tema de discusión presupuestal muy importante para nosotros en México. Eso cuesta dinero. En términos de proporción no pinta, pero me parece que son temas importantes, e insisto, no creo que insisto mucho en ese rubro, pero me parece que por ahí vamos. Voy a ir más rápido, no más que ahí está ya. El programa, por lo tanto, ¿no?, ¿qué es lo que hace hoy el programa de 70 y más? Bueno, ya comentamos, la focalización es cualquier adulto mayor que tenga 70 o más años. Y al día de hoy ya no importa dónde vive. Tiene 70 años, tiene derecho a recibirlo. Entonces aquí lo que tenemos que identificar simplemente es si ya tiene algún tipo de pensión o no, y ahí entramos en todo un mecanismo muy importante en términos del aterrizaje o en términos de la operación, o cómo bajamos
esta disposición, estas leyes, estas normas a una realidad operativa. No solamente consideramos esto, sino una vinculación fundamental e importante con salud. Esto es algo que hemos aprendido a lo largo de los años. Empezamos nosotros, ¿no?, entregando un apoyo no contributivo, pero en realidad nos dimos cuenta que no lo podemos hacer solos. Necesitamos sentarnos con salud y necesitamos asegurar que tenga acceso a salud, necesitamos compartir padrones, y necesitamos decir, oye, yo tengo a todos estos adultos mayores y tu salud no tienes ni la mitad de los que tengo yo en la parte rural o en tales y cuales lugares. Entonces hoy sentamos en la mesa como parte de este programa de 70 y más en un comité de decisión del programa también a la Secretaría de Salud. Entonces, este es un tema que me parece que es fundamental. Vamos avanzando hacia una integración, sin embargo, me parece que todavía tenemos que tomar decisiones importantes en términos de coberturas, dineros, presupuestos y otro tipo de cosas. Pero hay un eje de atención perfectamente reglamentada en términos de salud y atención de salud al adulto mayor. Y por supuesto que otro adicional que me gustaría dejar ahí, que tiene que ver con la conformación de una red social. ¿No? El día de hoy en México, el programa de 70 y más tiene alrededor de 20,000 personas voluntarias. No son del gobierno, no son funcionarios, son gente de la comunidad, electa por la comunidad, y esta red social asume una serie de responsabilidades en términos de los cuidados de los adultos mayores y de la información que tienen que bajar, ¿no?, en términos de derechos y de participación, ¿no?, propia, ¿no?, de atención a los adultos mayores. Ya comenté sobre la red social. Quizás lo que estaría comentando con ustedes, bajando un poco más en términos de cómo o cuáles son los principales retos de un programa de esta naturaleza en una cobertura como la que tenemos hoy. Estamos hablando de que en México estamos atendiendo a los adultos mayores en alrededor de 76,000 localidades. Este es un tema muy importante porque tan atendemos al adulto mayor que está arriba del cerro, en una localidad totalmente, digamos, lejana a cualquier sistema, ¿no solamente de salud, de educación, pero tampoco hay sistemas financieros y no hay bancos y no hay nada de este tipo de cosas, que se vuelve verdaderamente importante cuando alguien trata de entregarle un apoyo o un recurso. Entonces, un programa de esta naturaleza tiene que considerar de una manera muy importante cuáles van a ser las características de entrega de estos apoyos. Entonces ya determinamos que queremos a los adultos mayores que tienen 70 años, pero ahora ¿cómo le voy a hacer para crear un padrón? Y ahora ¿cómo lo voy a hacer para hacerles llegar el recurso y que finalmente tenga el apoyo que estamos buscando? Entonces hay dos grandes mecanismos. Nosotros en México entregamos el apoyo literalmente, vamos a una sucursal bancaria, agarramos una bolsa de plástico, ¿no?, la llenamos de billetes, la echamos al hombro y nos vamos caminando al cerro. Y ahí en el cerro lo abrimos, lo tenemos ya en pedacitos y le vamos dando a cada uno de los adultos mayores que tenemos empadronando el recurso específico. Esto, aunque ustedes no lo crean, lo hacemos literalmente caminando, lo hacemos en una camioneta, pero también lo hacemos subiéndose a una lancha y hasta en avioneta, porque hay lugares donde no hay accesibilidad. Este es un tema importante, no solamente por la logística que un programa tiene que tener para controlar este tipo de cosas. La seguridad en México, pues no tengo mucho que decirles a ustedes de lo que hemos sufrido últimamente en términos de seguridad, y bueno, pues esto han sido como elementos muy importantes y costos sobre todo muy importantes. Y aquí subrayar, también se ha comentado en las presentaciones anteriores, ¿qué es viable hacer? Porque todos podemos sentarnos en una mesa y decir, oye, queremos tener una cobertura universal. Bueno, ¿y cuánto nos cuesta? ¿Y cuánto nos cuesta implementarlo? ¿Y cuánto cuesta llevarlo finalmente a la realidad? Entonces, dos grandes estrategias. Una de ellas, y ahí es donde en esos pequeños bullets, ¿no?, estamos entregando los apoyos en efectivo a través de empresas liquidadoras que nos permiten llevar el dinero en efectivo. Eso lo hacemos a través de un apoyo con autoridades y lo hacemos a través de mesas de atención. Literalmente llegamos a una localidad abajo de un buen árbol que da una sombra agradable y ahí ponemos una mesa, ahí ponemos algunas sillas y ahí convocamos a la comunidad para que nos sentemos, los veamos y trabajemos con ellos. Este es un tema importante. ¿Cómo saber que el adulto mayor está vivo, ¿no? Porque pues igual yo me lo encontré hace 1 año y medio, ¿no?
y pues lo empadronamos, ¿no? Tenemos sus datos y ya después no sabemos si en realidad, ¿no?, falleció o no falleció, cuál es la situación. Y esto en términos de sustentabilidad de un programa es fundamental. Entonces, mecanismos para saber si sigue o si no sigue, y no estemos nosotros entregándole el recurso a quien quizás ya falleció hace 3 años, ¿verdad? Son temas no solamente administrativamente complicados, sino políticamente imposibles de defender, ¿no? Entonces, ahí hay mecanismos, y uno de ellos, cuando nosotros entregamos el recurso de manera directa, en mano, tiene una grandísima ventaja. Nosotros vemos y conocemos a nuestros abuelitos. Los vemos, los sabemos quiénes son, le hablamos de su nombre y les entregamos su recurso. Ellos se empoderan con ese recurso porque lo reciben como persona, y entonces se empoderan en su comunidad, se empoderan en su familia, y aquel adulto mayor que era relegado, finalmente ahora se vuelve importante, ahora se sienta en la mesa, ahora lo invita y ahora hasta lleva comida para la familia y para los demás. Esto tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la salud física, tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con, en realidad, el objetivo que estamos buscando de la construcción de esta red de protección social. Entonces, no es menor el tema. El problema tiene que ver cuando seguimos dándole cobertura. Y entonces hablar de la cobertura universal empieza a darnos escenarios diferentes, porque cuando vamos a una ciudad metropolitana, y cualquiera de ustedes que conocen México y se van al DF, por decir algo o algún ejemplo, pues van a saber cómo ahí no tiene nada que ver con estas cosas, y entonces ahí sí no vemos a los adultos mayores, la comunidad no es la misma, la participación no es la misma, y la manera finalmente de entregar acaba siendo una entrega electrónica de bancarización. Entonces, ahora estamos hablando, por otro lado, de que estamos entregando una pensión no contributiva, pero lo hacemos a través de una transferencia electrónica. Entonces, no tenemos la presencia con los adultos mayores, no lo vemos, y tenemos toda esta faltante en términos de una relación en donde podamos trabajar y finalmente ver toda la parte, digamos, de movilidad, de salud mental y de trabajo en su comunidad para su desarrollo y para su vida. Entonces, ahí está, bueno, esa es la cobertura que tenemos. Curiosamente, 76,000 localidades tenemos a 2.5 millones de adultos mayores, 76,000, y en 325 tenemos las otras 2 millones y cacho, ¿no? Entonces ahí hay una concentración muy importante que cambia la lógica de implementación, los costos y cómo atender esta cobertura. La parte más importante, los pensionados están, como ya lo había comentado, en la parte urbana, y lo que tenemos que hacer es en ese momento validarlos. Nosotros no podemos depender de que el adulto mayor nos diga, es que yo tengo una pensión. Tenemos que ir, tocarle la puerta al sistema de pensiones del IMSS y decirle, oye, aquí tengo a Ramiro Ornelas, adulto mayor, ¿no?, que tiene 75 años y que finalmente dice que no tiene ninguna pensión. Entonces tomamos su información, se la mandamos electrónicamente al sistema de pensiones del IMSS, y de ahí nos contestan y dicen, ¿sabes qué? No está, o sí está, o tiene o no tiene, o es elegible o no es elegible. Entonces entramos en un mecanismo, me parece que se vuelve sustantivo, y otra vez la posibilidad de hacer que este tipo de programas sean sustentables tiene que ver cómo podemos ligar esta información, cruzarla entre bases de datos, que implica toda una serie de estrategias de coordinación ya mucho más técnica, mucho más fina, pero para poder garantizar efectivamente que estemos focalizando el programa a quien le tenemos que dar. Por lo tanto, hoy, en este año 2012, estamos atendiendo a los adultos mayores urbanos en estos como oficinas que le llamamos ventanillas, donde cerramos y donde estamos conectados con estos sistemas informáticos para poder en ese momento determinar si es o si no es elegible y poderle entregar una tarjeta, abrirle una cuenta de un banco, hacer la revisión si es o si no está en algún sistema de pensiones y finalmente determinar su elegibilidad, y esto hacerlo en términos viables desde el punto de vista de atención. Y por último, y aquí estaré yo cerrando mi presentación, el programa 70 y más, desde que nace en el 2007, levantamos una línea basal. Lo que tratamos de hacer es medir el impacto que está dando el programa en términos de la calidad de vida de los adultos mayores. Básicamente medimos 3 grandes ejes. Uno de ellos es lo que está sucediendo con el ingreso que está recibiendo el adulto mayor, si
lo está utilizando para qué y qué efecto está teniendo en términos de su vida, ¿no? Y de su comunidad y su familia, en donde les puedo decir y resumir 3 grandes temas. Uno, básicamente los adultos mayores al día de hoy utilizan su ingreso en comida, alimentación, o más bien en alimentación y en medicamentos. Son los 2 rubros más importantes de gasto que están utilizando con este recurso que están. Complementa el ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme va subiendo la edad, ¿no? El adulto mayor que trabajaba no deja de trabajar necesariamente, pero sí trabaja menos horas de las que estaba trabajando y también le dedica más tiempo a la atención de su hogar. Entonces muchos de los adultos mayores ahora están más tiempo en el hogar, cuidan sobre todo a los nietos y tienen una participación familiar mayor, que también a su vez está construyendo una red de protección social mayor. Bueno, yo aquí dejaría la presentación y muchas gracias por la atención.